Hola mundo y bienvenidos. Hoy les enseñaré cómo presentar un Fragment Shader con Flutter. Así que vamos a esto. Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto de Flutter. Yo elegiré el vacío. Y como nombre le pondré Hello Rectangle. Ahora que ya cargó, correré la app para mostrarles el punto de partida. Y ahí lo tienen. Pueden ver que dice Hello World en el centro y más nada. Entonces, para mostrarles cómo presentar un shader, primero debemos tener un shader. Para eso lo primero que haré será crear una carpeta y le llamaré Shaders. Y dentro de esta carpeta crearé un archivo y le llamaré allblue.frag. Ahora, para el código GLSL de mi shader usaré la versión 3.0 de OpenGLES. Ok, una explicación rápida del shader. Esta es la salida de cada píxel. Y aquí le asignamos a todos el color azul. Continuando. Para poder usar el shader en nuestra app debemos agregar el path del shader al pubspec.yaml. Ahora vamos a modificar la app de Flutter. Lo primero que haré será cambiarle el nombre de Main App a Hello Rectangle. Porque me place. Lo segundo, será cambiar este widget por un Flex widget, que en este caso es un column. Y como hijo del column, un expanded, que es lo que hará que nuestros shaders llenen la pantalla de la app. Y finalmente este widget, que es el que codearemos en un momento. Yo le llamaré Shaded Area. Y también quitemos este const para que VS Code no grite. Ok, continuemos. Aquí escribiré el Shaded Area, que será un stateless widget. Y ahora voy a escribir el método build. No usaremos el context, así que déjame hacerlo así. Y que retorne un future builder. Como future pondré que cargue el shader. Y ahora voy a escribir el builder. Primero pondré que devuelva un circular progress indicator si no ha cargado el shader. Y aquí arriba pondré lo que devolverá cuando cargue el shader, que será un custom paint, al cual le pondré un size infinito para que llene la pantalla. Y como painter le pondré un fragment painter, al cual le pasaremos el fragment shader, y lo codearemos en breve. Como último, aquí escribiré mi fragment painter, que será un custom painter. Y tendrá la propiedad shader, que fue lo que le pasamos como argumento más arriba. Para presentar el shader hay que implementar el método paint en el fragment painter. Y yo lo haré de esta forma, con canvas.drawRect, pasándole un rectángulo que comienza en la coordenada 0, y del tamaño más grande posible. Y para pasarle el shader crearé un paint, y a la propiedad shader del paint le asignaré mi shader de esta forma. Ya para terminar, implementaré el método shouldRepaint. Y simplemente escribiré que devuelva false. Porque el shader nunca cambia. Y listo.
No sé si se han fijado, pero yo no he salvado en el tutorial completo, así que voy a salvar, le haré un hot restart. Y ahí lo tienen. La pantalla de la aplicación se ve toda azul. No olvides darle like al video si te gustó, y por favor suscríbete y dale a la campanita. Gracias por quedarte hasta esta parte, espero que te haya sido útil. Si quieres déjame la bandera de tu país en los comentarios, y así sabré que llegaste al final del video. Adiós.